Por segunda vez en menos de un año, estudiantes de magisterio tendrán que declarar ante la justicia por pintar el frente de la institución. El fin de semana y ante denuncia de la directora del centro intervino la policía, que advirtió a las estudiantes que si no aportaban sus nombres serían denunciadas por desacato. Desde organizaciones sociales y el Frente Amplio se condena la denuncia y el operativo porque entienden que forma parte de un intento por coartar la libertad de expresión y el derecho de protesta en tiempos de inestabilidad económica y malestar social. Las autoridades educativas sostienen que se trata de un plan de mejoramiento de las fachadas de las instituciones educativas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias. Lo hacemos en un mediodía con cielo claro a esta hora y según Inumet el tiempo se va a presentar así, va a seguir la tarde preciosa con cielo claro, algo nuboso, una máxima de 20 grados y estamos ahora con 18 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta algunos datos. Hay un siniestro de tránsito en la Rambla y Juan Pereira. Allí el tránsito está enlentecido hacia el centro y también hasta las 3 de la tarde en Tacuarembó, entre Colonia y 18 de julio, va a estar afectado el tránsito, en este caso por trabajos de UTE. Vamos a ver ahora los principales titulares. Organizaciones que integraron la comisión por el sí en el referéndum sobre la LUC se reúnen mañana para analizar posibles sinergias hacia el futuro. Vecinos del asentamiento Chacarita reclaman obras para mejorar el estado de las calles para evitar inundaciones mientras esperan ser realojados. Madres y padres de la Escuela Rural 60 de Cerro Largo denuncian que les están quitando cargos que afectan el aprendizaje de sus hijos. El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro Daniel Salinas deciden hoy si se mantiene la emergencia sanitaria vigente desde marzo de 2020. El presidente de Chile, Gabriel Boric, realiza su primera gira oficial visitando Argentina este lunes para una reunión con Alberto Fernández. Siempre lo hacemos al inicio del informativo, vamos a conocer en qué están trabajando los periodistas de MBD Noticias. Es el caso de Mauricio Pérez. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen mediodía para ti, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Nosotros estamos aquí frente a la sede de Magisterio. Vamos a estar ampliando lo que sucedió el pasado sábado aquí, que culminó con varios estudiantes de Magisterio declarando en la comisaría a partir de lo que fueron las pintadas en la fachada de Magisterio. Para eso vamos a estar conversando con dos integrantes del Centro de Estudiantes de Magisterio. Volvemos cuando tú lo dispongas. El otro móvil está a cargo de Eduardo Delgado, que está allí a las puertas del PIT-CNT. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina, así es, aquí frente al PIT-CNT, porque mañana será un día de dos reuniones importantes en la Central de Trabajadores. Por un lado, en la mañana, el Secretariado Ejecutivo comenzará a dialogar sobre tanto el acto como la consigna del próximo 1 de mayo. Esto tras dedicar buena parte de sus recursos, tanto humanos como materiales, a el trabajo sobre el referéndum para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Pero también a la tarde, en este mismo lugar, habrá reunión justamente de la Comisión Nacional Pro Referéndum, de las organizaciones que integran esta articulación, donde harán un balance del trabajo realizado, pero también del trabajo a futuro, de la posibilidad de seguir articulando acciones en conjunto. Sobre esto le contamos más en unos minutos. Muchas gracias, Eduardo. Entre tanto, les contamos que esta tarde, a las 15:30 va a haber una reunión entre el presidente de la República, Lacalle Pou, y las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Van a estar analizando allí si continúa o no la emergencia sanitaria. Vamos a recordar que la emergencia por COVID-19 fue declarada mediante decreto el 13 de marzo del año 2020, en el inicio del actual gobierno. Para tomar la decisión, Salinas y Lacalle van a tener sobre la mesa algunas cifras respecto a los porcentajes de vacunación
ocupación, los contagios, el número de personas internadas, las que están en CTI, además fallecidos, obviamente. Si bien quedan algunas restricciones vigentes, las medidas se fueron flexibilizando desde el viernes, por ejemplo. Ya no es necesario presentar un test PCR ni de antígenos para ingresar a nuestro país. Y según el decreto firmado por el presidente de la República, Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo considera que resulta necesario y conveniente actualizar el marco normativo referido, adecuándose a la evaluación de las medidas adoptadas y la evolución de la pandemia que motiva la situación de emergencia nacional sanitaria. Vamos a estar ampliando esta información, obviamente, que es sobre las 19 horas. Les recordamos que desde hoy rige el nuevo precio del boleto aquí en Montevideo. Los valores vigentes son 39 pesos con la tarjeta STM y 48 para quienes paguen en efectivo el viaje común. El de 2 horas vale 58 y 72 pesos con tarjeta STM o en efectivo, mientras que el boleto céntrico se fijó en 27 y 36 pesos respectivamente. El aumento no se aplica a jubilados, usuarios del plan ABC y los boletos locales. Hoy temprano en el intercambiador Belloni recogimos estas opiniones de ciudadanas y ciudadanos. A mí me queda 44, yo trabajo de lunes a viernes, ¿viste? Todos los días y el boleto, la suba del boleto me mató. Ahora tengo que hacer maravillas para administrar el sueldo y ver, ¿no? Para viajar todos los días de semana, ¿viste? Porque de lunes a viernes trabajo y está complicada la cosa del boleto. ¿Quizás un ómnibus o 2 ómnibus? Yo me tomo 3 ómnibus. Usa la boletera en realidad, pero sí, está horrible subir el boleto. Bueno, por lo menos no sube tanto con la boletera. Sí, con la boletera no, pero igual, no ha parado de subir. Habitualmente de casa al trabajo, para estudiar, ¿cómo es? Sí, de casa al trabajo, Para eso usás, ¿y cuántos boletos usás más o menos? En el día son 2, ida y vuelta nomás. Tomo también de 1 hora y ahorro, porque yo también tomaba, si tomaba el 724, que es de COPSA, yo pagaba más. Pagaba solo un boleto, me salía 80 pesos. O sea que por día tenía que gastar 160. Y al estar todavía hace más de un año en seguro parcial, se me recomplicaba. Pese a la suba, me sigue favoreciendo igualmente tener trabajo. El boleto urbano tomar. Muchísimas gracias. Otros temas, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó el procesamiento con prisión del ex comandante en jefe de la Armada, Tabaré Danners, por su responsabilidad en actos de tortura en el cuerpo de fusileros navales durante la dictadura. El fiscal Ricardo Percivales solicitó el procesamiento de Danners en el marco de una indagatoria por torturas en el FUSNA. El fiscal lo imputó por 5 delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y 5 delitos de privación de libertad, todos en grado de coautoría, según informó el semanario Brecha. La imputación se formuló en la causa que indaga las torturas contra Jorge Vera y otros expresos políticos en esa unidad militar. Danners declaró en esa causa en agosto de 2017 en calidad de indagado, tras resolverse los recursos de nulidad, prescripción e inconstitucionalidad presentados por su defensa. Ahora la jueza Isaura Tórtora fijará fecha para la audiencia ratificatoria, donde se le informará a Danners, investigado en media docena de expedientes sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura, sobre la imputación en su contra. Esta es la última instancia previo al dictado de la resolución. El FUSNA fue creado en 1972 y funcionó como un centro clandestino de detención y tortura de presos políticos de ambos sexos hasta 1983 y como cárcel de presos políticos hasta 1979. Danners fue comandante en jefe de la Armada entre 2004 y 2006 y quien entregó en nombre de la Fuerza de Mar el informe sobre detenidos desaparecidos elaborado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en 2005 al entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez. Madres y padres de alumnas y alumnos de la escuela La Mina de Cerro Largo, estamos hablando del centro educativo número 60 de ese departamento, están pidiendo a las autoridades que no se retiren más cargos docentes en esa escuela. Mañana se va a realizar una reunión justamente con autoridades de la educación para analizar estos y otros temas. La escuela rural número 60 está ubicada a 12 kilómetros del pueblo Isidoro Noblía, de Cerro Largo, y lleva el nombre del maestro Miguel Soler. Cuenta con 30 estudiantes. Madres y padres de los escolares que concurren a este centro aseguran que desde el año 2020 se les están quitando cargos. El primero fue el del maestro inicial y este año el de educación física. Hoy los alumnos tienen esta materia una vez por mes.
Nosotros veníamos con ciertas preocupaciones hace tiempo, porque nuestros niños perdieron un cargo de inglés, que lo tenían desde inicial, de 3 años, hasta los niños de sexto. Hoy en día lo tienen por Zoom, y lo tienen solo los niños a partir de tercer año, tercero, cuarto, quinto y sexto, porque el cargo nos dijeron que lo habían sacado para una escuela que tenía más niños. Nos llegó el comentario que no iban a retirar el micro, y nosotros nos preocupamos mucho porque hay madres que no tienen cómo llevar todos los días a campaña a los niños. Si bien nosotros acá en Oblía tenemos una hermosa escuela, como nos dijeron en la inspección, nosotros apostamos a la educación rural, nos gusta mucho, es preciosa escuela, los maestros son divinos y tienen tremenda atención. Entonces nos preocupamos por el tema del micro. También nos dijeron que nos sacaban el cargo de educación física, que se abrió una escuela nueva y llevaron las horas para allá. Ahora quedamos, el otro día tuvimos una reunión en inspección a raíz de toda la movilización que hicimos. Ellas nos dieron enseguida una respuesta, nos explicaron lo del micro, nos explicaron la profesora de inglés y nos dijeron que el profesor va a venir una vez por mes a dar clase en nuestra escuela. Como decíamos en el inicio, 3 estudiantes de magisterio van a declarar en fiscalía por las pintadas en la fachada del centro educativo. Esta no es la primera vez que estudiantes se enfrentan a una acción penal por denuncias de las autoridades educativas. 2 patrulleros con 4 efectivos llegaron al lugar cuando unos 20 jóvenes realizaban la pintada. Allí les informaron sobre la denuncia por daños contra un edificio público, que fue presentado por la directora del centro educativo, Edilia Pozo. Los policías pidieron identificar a los responsables y ante la negativa les dijeron que podían incurrir en desacato. Tras varios minutos de intercambio, los estudiantes decidieron dar sus nombres y 6 de ellos fueron trasladados a la comisaría por orden del juez. En ese momento, efectivos de policía científica llegaron al lugar a registrar imágenes de las pintadas. Una situación similar ocurrió en agosto de 2021, también con estudiantes de magisterio. La situación generó un intercambio en Twitter entre el senador Sebastián Sabini y el presidente del CODICEN, Robert Silva. El legislador dijo que se trató de una violación al principio de la libertad de expresión, al tiempo que Silva rechazó que haya persecución o represión contra los estudiantes y que la medida es parte de la política para preservar la fachada de los edificios públicos. Esta no es la primera vez que se producen diferencias entre estudiantes y autoridades de la educación por pintadas. El gremio de estudiantes del IPA está en conflicto por la decisión de las autoridades de prohibir pintadas en la fachada del centro educativo. Asimismo, en octubre de 2020, el CODICEN decidió tapar los reclamos efectuados por el gremio estudiantil del Liceo Damaso Antonio Larrañaga de mayor presupuesto para la educación y contra la ley de urgente consideración. Y vamos a ampliar esta información con nuestro compañero Mauricio Pérez, que estuvo y está trabajando en ese tema. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, como decíamos, vamos a estar ampliando la información sobre lo que sucedió aquí el pasado sábado y por eso estamos con 2 integrantes del Centro de Estudiantes de Magisterio para conocer efectivamente qué sucedió y cuáles son las reacciones posteriores a esa situación. Les agradecemos por estos minutos con MBD Noticias y concretamente qué sucedió el pasado sábado aquí en Soriano y Rojo. El sábado en la mañana teníamos una instancia de pintada del centro de estudiantes con proclamas en cuanto a la bienvenida a la generación 2022, en contra de la censura y por un presupuesto digno para la educación pública. Y a los 20 minutos de iniciada la pintada se acercaron 2 patrulleros exigiendo documentos, que nos presentemos, un responsable y demás. Ante la negativa hubo una amenaza de que podía ser considerado desacato. Nos organizamos, nos presentamos, dimos los datos y demás. Una de las oficiales se negó a que nos presentáramos todos y todas las compañeras que estábamos presentes, no recibiendo las cédulas de los demás compañeras y compañeros. Las compañeras fuimos todos a declarar a la comisaría segunda. Estuvimos esperando porque además estaban acá en la puerta del instituto de los demás oficiales con policía científica y fue la directora quien constató la denuncia, que fue quien firmó. Y nada, estuvimos allá en fiscalía, las compañeras no declararon porque estábamos en falta de nuestro abogado representante y estábamos aguardando que las compañeras sean llamadas para declarar ahora sí. ¿Cómo fue la situación cuando llegaron los policías al lugar? ¿Ustedes estaban en una pintada normal, como hacían en otras oportunidades? Sí, exacto. Cuando llegaron los móviles dijeron que no, que estábamos dañando un instituto público, patrimonio
un instituto educativo y demás, que está en contra de la ley, que no podíamos estar haciendo eso. Exigieron que nos presentáramos pidiendo cédula y demás. Y nada, nos exigían un representante, nosotros somos un centro de estudiantes, así que no nos manejamos de esa manera. Y bueno, al ver que la amenaza iba a poder por el lado de desacato y demás, elegimos en cuanto a cuidado de todas las compañeras y compañeros presentes, ahí sí identificarnos. ¿Cómo reciben desde el centro de estudiantes esta situación de una pintada que termina con varios de ustedes declarando en la seccional policial o por lo menos siendo trasladados a la seccional policial? Y en realidad creemos que, bueno, que esta situación fue totalmente injusta y violenta. No estamos de acuerdo con la censura y sentimos que, bueno, que esa fue la forma en la que se desenvolvió la situación en general. Creemos que los muros son nuestros y los vamos a seguir defendiendo. Y bueno, nada. En este caso, ¿hubo contacto con las autoridades posterior a esa situación o antes de esa situación ya habían tenido contacto sobre si podía ser o no en las fachadas, en los muros del instituto? En realidad los muros del instituto siempre se pintaron, es algo que se hace históricamente como medio de comunicación y de manifestación. Nunca más allá del episodio del año pasado, desde dirección nunca se nos había plasmado la idea de no hacerlo. Y bueno, ahora estamos esperando también a tener otra instancia de diálogo con la dirección del instituto, a ver sobre la situación acontecida. Y con relación a la situación judicial, ¿han recibido alguna citación de fiscalía hasta el momento? ¿Están en expectativa de que eso pueda suceder? Estamos todavía aguardando el llamado, creemos y pensamos que va a suceder, todavía no nos han definido día, pero bueno, recién mañana tenemos asesoría con nuestro abogado y nos va a asesorar de la forma a proseguir. Con relación a esta situación, ¿más contactos con la dirección no han tenido, con otras autoridades del CODICEN no se han tenido de momento? No, tampoco. Dirección este año no hemos tenido ninguna instancia de diálogo. Y nada, ahora estamos aguardando porque vamos a tener instancia de diálogo entre nosotras, el centro de estudiantes, y bueno, encontrarnos con dirección. Muchachas, muchas gracias por estos minutos con MBD Noticias. Como decíamos, Rosina, la situación está planteada. Varias estudiantes tuvieron que declarar en seccional policial. Se está aguardando la eventual situación en fiscalía, como sucedió, como decían ellas, en agosto del año pasado. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Seguimos hablando de educación porque Julián Mazzoni, que es representante docente en el CODICEN, dijo en las últimas horas que a su entender existen condiciones suficientes para abrir el curso en la UTU Marítima, así como lo están reclamando los estudiantes de esta carrera. La decisión de cerrar cursos de la UTU Marítima generó preocupación entre los estudiantes que estarían impedidos de continuar sus estudios, en particular en la Tecnicatura de Náutica y Pesca. El Consejo Docente del CODICEN dijo que es posible reabrir estos cursos. Hemos hablado con el director general de UTU, nos ha informado que él considera que hay que plantear tres situaciones. Primero, que haya alumnos. Segundo, que se cuente con los docentes suficientes. Y tercero, que la infraestructura permita la incorporación. Yo creo que están dadas las tres condiciones como para que en la escuela marítima y en otras escuelas que tienen grupos anotados en lista de espera, digamos, se puedan ir solucionando, porque nosotros entendemos que las tres condiciones que el director general de UTU plantea se están dando y que esperemos que los que estén en lista de espera puedan acceder a los cursos. Lo que preocupa es que el tiempo va pasando y que todavía no se han podido resolver esas situaciones. Momento de hacer una breve pausa, volvemos enseguida y lo hacemos como lo hacemos habitualmente con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Ya volvemos. Seguimos en el segundo bloque de MBD Noticias y les contamos que la Federación de Trabajadores del Comercio está denunciando que la reglamentación de la ley de teletrabajo que establece una carga semanal para los trabajadores está perforando la ley de 8 horas.
Si hay técnicos que estudiaron, evaluaron que en función de algunas situaciones médicas que no podemos hacer jornadas de más de 8 horas, no puede después venir a decirnos en realidad que es producto de la modernidad la situación de ir a jornadas semanales. Para nosotros esa es una de las principales causas que tiene esta reglamentación y que ataca claramente a los sectores, sobre todo más jóvenes, que son los que esencialmente van a ir a teletrabajar. Para el sindicato, quienes más se verán afectados son los empleados jóvenes que tienen menos posibilidades de negociar sobre las condiciones de trabajo con la patronal. En términos generales lo que va a pasar es que el grueso de los compañeros y las compañeras van a terminar asumiendo como esas son las mejores condiciones. Esas mejores condiciones implica tener que hacerse cargo de los equipos, los sobrecostos que genera. Y un tercer elemento que estamos planteando es que tiene que ver con la debilidad en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Es muy difícil en realidad que la inspección, como está funcionando hoy aparte, pueda tener condiciones para hacer inspección en cada uno de los hogares. El sindicalista reclamó que no se tomó en cuenta los planteos del PIT-CNT y anunció que preparan una actividad para denunciar las falencias que tiene la ley y su reglamentación. Seguimos con temas vinculados al mundo del trabajo y al sindicalismo, por eso vamos a volver con nuestro compañero Eduardo Delgado, que está allí en la puerta del PIT-CNT, que tiene información importante para compartir. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina. Mañana intensa actividad aquí en el PIT-CNT con 2 reuniones importantes. En la mañana, Secretariado Ejecutivo de la Central de Trabajadores comienza a trabajar justamente en lo que es el acto y la proclama del próximo 1 de mayo. Esto tras dedicar buena parte de sus recursos, tanto humanos como materiales, para primero la recolección de firmas para referéndum y después para el propio referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. Pero también mañana aquí en la tarde se reúnen las organizaciones que integraron la Comisión Nacional Pro Referéndum para hacer un primer balance tanto del trabajo realizado como de las perspectivas a futuros de esta articulación. De esa reunión participarán, entre otras organizaciones, el Frente Amplio, el propio PIT-CNT, también integrantes de la Intersocial Feminista, de FUCBAN y de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU. Consultamos a diferentes fuentes de la propia comisión y nos mencionaron que se prevé primero un balance general tanto del trabajo que se hizo en la comisión en general como en subcomisiones creadas dentro de esta iniciativa y que también será tema de análisis la posibilidad de perspectivas de futuro de esta articulación, de seguir trabajando coordinadamente en diferentes temas. En ese sentido, las organizaciones en estas horas definen sus posturas a traer a la reunión de mañana. Por ejemplo, el PIT-CNT lo hará en su propio secretariado ejecutivo, que como decíamos, se reúne mañana a partir de las 10 de la mañana. Y esta noche otras 2 organizaciones delinean su postura para la reunión de mañana de la coordinadora contra los 135 artículos de la ley. Estamos hablando tanto de FUCBAN como la Federación de Estudiantes Universitarios, que hoy de noche reúnen a sus directivas en diferentes encuentros para acordar la posición que traerán mañana a este encuentro. Así que seguramente mañana estaremos muy atentos a lo que ocurra aquí nuevamente en la sede de la Central de Trabajadores. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Entre tanto, les contamos que la Federación de Funcionarios de Salud Pública se movilizó en esta jornada allí en la zona de la Cruz de Carrasco. Están reclamando mayores medidas de seguridad en los centros de atención debido a reiterados hechos de violencia. Siendo que en el centro de salud había muchos usuarios, de los cuales había menores de edad. La gente estaba como aturdida, los funcionarios en estado de shock y bueno, entonces decidimos tomar ciertas medidas donde hicimos una asamblea con todos los trabajadores porque la mayoría de ellas, en realidad en su totalidad, quedaron todos como en estado de shock por la situación que vivimos, ¿no? Se está pidiendo cámaras, se está pidiendo más seguridad, se está pidiendo más presencia policial. Y bueno, y seguimos en ese camino, digo, para poder trabajar mejor, para poder atender mejor a los usuarios, porque esto está pasando reiteradas veces y acá ha pasado ya más de una vez. Y vecinos del asentamiento Chacarita, que está ubicado en el kilómetro 12 de Camino Maldonado, están reclamando por la falta de limpieza de los desagües y cursos de agua para evitar que la temporada de lluvias traiga nuevos desbordes y evacuaciones de las familias que están justamente en un proceso de realojo.
El barrio ubicado entre Camino Maldonado y Géminis tiene medio siglo y el proceso de realojo de las 140 familias está en su segunda etapa. Los vecinos reclaman un mantenimiento preventivo de calles y cursos de agua. Las casas hacían como muro de contención, pero las casas y los niveles de agua ya son muy diferentes, ya que suben mucho más de lo normal. Esta última inundación subió bastante, algunas casas quedaron casi a punto de cubrirse, sobre todo más las que están en Camino Géminis, dado de que el arroyo está tapado, le falta un poco de limpieza, le falta profundizarlo, la canalización está totalmente tapada, entonces la falta de limpieza hace esto. Las referentes del barrio advierten que esperan respuesta del municipio F, que debe encargarse de la desobstrucción de los desagües y cunetas, así como del arreglo del alumbrado público, factor decisivo para la seguridad. Hay cosas que la Intendencia está trabajando, nosotros ya estuvimos de parte nuestra comunicándonos con la Intendencia para poder hacer las cosas que nos corresponden. Hay cosas que también las tiene que solucionar el municipio, como el tema de las luminarias y el tema del limpiado de cunetas. Todo lo que tiene que ver con cuneteo tiene que ser jurisdicción del municipio. Hay lugares donde lo pueden ver, las cunetas son muy chicas y con cada lluvia eso sube todo. Por ende, entra a las casas y se acrecenta el tema de las casas mojadas, electrodomésticos y demás, cosas que se estropean, incluso vecinos que han tenido problemas de salud por este tipo de cuestiones. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó a Buenos Aires ayer de tarde en su primera gira internacional como jefe de Estado. Tradicionalmente, los presidentes de Chile hacen su primera salida al vecino país con quien mantiene un vínculo histórico y económico relevante. La visita de Boric coincidió con el cumpleaños del mandatario argentino, Alberto Fernández, evento al que también asistieron José Mujica y Lula da Silva, entre otros líderes progresistas de la región. Hoy de mañana, en el inicio de la visita oficial, el presidente chileno colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador General José de San Martín y de tarde está prevista una entrevista entre ambos presidentes. En esta ocasión otros temas, el economista Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica con 52,9% de los votos y se transformó allí en el presidente número 49 del país centroamericano. El candidato del Partido Progreso Social se impuso en segunda vuelta sobre el expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional, que alcanzó el 47,1% de los votos y reconoció su derrota, deseándole éxitos en su futura gestión a Chávez. El economista y exfuncionario del Banco Mundial resultó electo tras una campaña en la que prometió un cambio y luchar contra la corrupción y en la que se vio envuelto en la polémica por casos de acoso sexual y supuestas estructuras paralelas de financiamiento. Chávez, de 60 años de edad, ha propuesto atacar la corrupción de la que culpa a los gobiernos anteriores y aplicar reformas profundas del Estado por la vía del referéndum, posición que ha sido tildada por sus adversarios de populista. Entre las promesas del nuevo presidente se destacan la reducción de trámites para los emprendedores y de cargas sociales, modificaciones a los planes educativos del país, la disminución del tamaño del Estado y apoyo para los sectores costeros, que son los más pobres del país. Y los comicios se vieron marcados por un gran escepticismo hacia los partidos tradicionales y el sistema en general, reflejado en un alto abstencionismo que superó el 43%. Muy bien, momentos de despedirnos. Como siempre, los invitamos a nuestra edición central a las 19 horas. Y ahora nos despedimos, como siempre, con las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad Urbana. Vamos a ver cómo está ahora la Rambla y Boulevard España. Que pasen bien hasta mañana.